es importante. Buenas, estamos con Miguel Enrique Otero, presidente editor del Nacional de Caracas, periódico venezolano. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido a PR Noticias y el Correo del Orinoco y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Perfecto. Cuéntanos, tu posición como editor de uno de los periódicos más importantes de Venezuela te permite tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando ahora. ¿Nos comentas cuál es tu visión del periodo que se abre ahora a propósito del triunfo de la oposición en las últimas elecciones? Bueno, es un cambio novedoso. Aquí está todo por construir, porque nadie se imaginó no que ganara la oposición la Asamblea Nacional porque tenían los votos, sino que el gobierno iba a reconocer ese triunfo. Este es un gobierno hegemónico, dictatorial, el gobierno de Maduro, que no reconoce al otro, no reconoce al contrario, y además es muy fraudulento. Entonces la gente se imaginó, la gente estaba consciente, porque lo decían todas las encuestas, que la votación de la oposición era mayoritaria, pero creíamos que si hubiera un triunfo de la oposición, el gobierno no iba a reconocer ese triunfo y iba a dar un resultado fraudulento. No ocurrió así por muchos factores. El primer factor es la observación o la presencia internacional, fue muy fuerte. Todos los ojos del mundo estaban sobre Venezuela, después que la diferencia de votación fue gigantesca, después que hubo un proceso de cuidar los votos muy, muy fuerte, que en otras elecciones no ha habido, y además hubo la aparición de las Fuerzas Armadas Institucionales que le plantearon a Maduro que tenía que reconocer el triunfo, porque si no podía ocurrir cualquier cosa a nivel militar. Entonces, todos esos factores coadyuvaron para que el resultado fuera el resultado que se anunció. Ahora, sin embargo, lo más difícil es la convivencia, ¿no? ¿Cómo se puede gestar esa convivencia entre un gobierno y un parlamento totalmente opositor? Bueno, es novedoso porque es un gobierno hegemónico, no está acostumbrado a trabajar en un ambiente no hegemónico. Entonces es un gobierno que ahora tiene enfrente a una asamblea con mayoría calificada en manos de la oposición, tiene unas Fuerzas Armadas que se manifestaron democráticamente, tiene una mayoría consolidada que votó contra ellos y tiene una observación internacional muy fuerte. Y además de eso, tiene problemas internos dentro del partido de gobierno, donde le piden la renuncia a Maduro, gente que ha renunciado al partido. Entonces, tiene todos esos factores que antes no estaban presentes. El mundo les cambió radicalmente. ¿Cómo va a funcionar esa asamblea? Nadie lo sabe, porque a veces ellos amenazan con que no van a dejar que se instale y van a mandar esos colectivos, que son unas especies de paramilitares que ellos tienen. Otras veces dicen que lo que apruebe esa asamblea ellos no lo van a respetar. De hecho, todos los poderes públicos están en manos del Ejecutivo. Todo lo que es Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo, todo eso está en manos del Ejecutivo de manera no independiente. Entonces ahora viene un proceso en el cual el forcejeo va a estar en la reconstrucción de las instituciones, en el cambio de manos. Eso es lo que va a tratar de hacer la oposición, y bueno, veremos una confrontación permanente en todas esas decisiones que piensa tomar la Asamblea. De hecho, Venezuela es un país que tiene 70 presos políticos, tiene 2.000 personas en régimen de presentación, que es libertad condicional, que no tienen juicio, lo que tienen son medidas cautelares, y la oposición ha dicho que va a aprobar una ley de amnistía, y el gobierno dice, si la aprueba nosotros no la vamos a respetar. Entonces ya empiezan situaciones que no sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. En el caso concreto de la prensa, que es el que tú vives más de cerca, ¿qué te ha llegado el papel de la prensa en toda esta campaña electoral y luego en los comicios que finalmente se saltaron con el triunfo de la oposición? Bueno, el tema de la libertad de expresión en Venezuela es un tema muy complicado, porque en Venezuela realmente no hay libertad de expresión. Nosotros somos el único periódico que queda. O sea, los otros periódicos o los ha comprado el gobierno o los ha logrado censurarlos. Entonces quedamos nosotros y quedan unos periódicos de provincia con unas dificultades muy grandes para obtener la materia prima fundamental, que es el papel, y con un acoso judicial. Yo, por ejemplo, tengo un juicio, entonces me cuesta trabajo regresar, porque si regreso me pueden poner preso. Pero además de eso, la radio y la televisión está totalmente controlada por el gobierno.
o son canales y estaciones de radio oficiales, o están sujetos al aparato de extorsión más grande que tiene el gobierno, que es el órgano regulador, que no les renueva las concesiones a ninguna de las radios y las televisoras, y les dicen, bueno, si ustedes ponen cosas que nosotros no queremos, entonces les quitamos la concesión, y como no se las han renovado, lo pueden hacer de manera discrecional. Entonces el tema de los medios de comunicación en Venezuela es un tema complicado y terrible, porque no hay ningún tipo de libertad de expresión. ¿Y qué perspectivas se abren con este nuevo proceso político? ¿Hay alguna voluntad para mejorar estas condiciones para la libertad de prensa? Bueno, ¿se puede realmente? Bueno, claro que se puede. Eso va a ser parte del proceso. Por ejemplo, el tema del suministro de las materias primas. Bueno, la Asamblea seguramente presionará para que podamos tener materia prima. El tema por ejemplo, el acceso a la Asamblea. La Asamblea solo tiene acceso a un canal, que es el canal de la Asamblea, que lo controla el gobierno. Bueno, ahora tendrán acceso todos los periodistas, inclusive un periodista de CNN no puede entrar a la Asamblea. Ahora tendrán acceso los periodistas y ese canal podrá cubrir a todo el mundo, porque antes solo cubría a los oficialistas. Entonces ahí va a haber distintas aperturas a distintos niveles, en relación al nivel de censura, de autocensura, de control que tiene el gobierno sobre los medios de comunicación. ¿Y la seguridad de los periodistas, entre comillas, opositores o periodistas que intentan simplemente hacer su trabajo? Bueno, el tema es que la inseguridad del periodista no pasa porque es un periodista que lo están persiguiendo la policía. Eso en Venezuela no es tan así. Lo que sí es que el tema de la inseguridad es un tema terrible. Entonces todo el mundo vive las consecuencias de un país absolutamente inseguro, donde la inseguridad es una política de Estado, y de hecho el 1.300.000 venezolanos que se han ido del país se van huyéndole básicamente a la inseguridad, porque es una política de Estado para que la gente opositora se vaya, porque se va a la clase media, no se va a los sectores populares. En tu caso particular se te acusa de difamación por replicar una noticia del diario español ABC, es algo que no se concibe en ninguna parte del mundo, ¿no? No, por supuesto, porque es que además eso lo publicamos nosotros, pero lo publicaron 80 periódicos del continente, porque es una noticia relevante. Es una noticia que publicó ABC, donde un fiscal del estado de Nueva York abrió una averiguación a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, por narcotráfico, porque su jefe de seguridad se había convertido en testigo protegido de las autoridades norteamericanas, y entonces un fiscal decidió abrir una investigación. Bueno, eso es una gran noticia. Y la publicamos al día siguiente de haberla publicado ABC, como la publicaron todos estos periódicos. Entonces Diosdado Cabello nos introdujo una demanda de difamación, y en Venezuela, con un régimen dictatorial donde los poderes no son independientes, los jueces cuando están ante un procedimiento toman medidas cautelares. O sea, los 70 presos políticos que hay en Venezuela no tienen juicio, tienen medidas cautelares. ¿Y eso se puede extender por bueno, hay unos que tienen 12 años así. Y de hecho, Leopoldo López, que es el único que tiene una sentencia, bueno, sabemos lo que pasó con la sentencia, que la jueza elaboró todos unos procedimientos artificiales, el fiscal dijo que él lo habían obligado a hacer cosas, los testigos del gobierno pues después desmintieron lo que habían puesto en el juicio, o sea, una cosa terrible. Tú has tenido la suerte de poder estar en el extranjero, bueno, suerte y desgracia a la vez porque no estás en tu país. ¿En el extranjero crees que hay una voluntad real de ayudar a Venezuela y por ende a la libertad de prensa en Venezuela? Bueno, ha cambiado mucho la posición respecto a Venezuela en los últimos tiempos, porque eso que antes era una especie de complicidad o de aceptación de lo que pasaba en Venezuela, o no quererse involucrar en Venezuela, pues ha ido cambiando. Y los gobiernos democráticos han empezado a denunciar el tema de los derechos humanos, han sido más consecuentes con defender de la libertad de expresión y los presos políticos. Entonces ha habido un cambio importante. De hecho, la observación internacional, la presencia internacional en estas elecciones fue muy grande. Había por lo menos 6 expresidentes, tanto de España como del resto del mundo. Y había muchas organizaciones pendientes, eurodiputados, en fin, toda una cantidad de personalidades que estaban ahí velando porque no hubiera un fraude.
Ujú. Y en el caso de la comunidad internacional, en el caso de la prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa se ha mostrado bastante apoyando vuestro caso en concreto y apoyando a la prensa en general. Sí, claro. Pero se puede hacer algo más, porque se denuncia, pero ya se denuncia y vosotros seguís esperando, en este caso, juicio, ¿no? Bueno, claro, es la denuncia, es la incorporación de cada día más gente en esta cosa de la denuncia, en la presión sobre Venezuela. Y bueno, por ejemplo, un elemento importante para que no operara el fraude que están acostumbrados a hacer electoralmente es precisamente la denuncia, la presencia internacional, el estar en Venezuela en la lupa de los países del mundo. Tú has recibido recientemente el premio Luca de Tena, que me imagino que contento, ha sido un reconocimiento internacional, un reconocimiento aquí en España y me imagino que también es un reconocimiento para la prensa en Venezuela. Bueno, sí, un gran honor haber recibido ese premio, un premio que tiene que ver con la trayectoria, con el papel de... porque nosotros somos, digamos, el único medio grande que queda, que ha resistido el embate de la hegemonía comunicacional del gobierno, y eso influye en que nos hayan dado ese premio. Uh-huh. Y para terminar, ¿qué futuro crees que tiene la prensa en Venezuela? Bueno, hay todavía gente resistiendo. No han podido acabar con la prensa libre. Están las redes sociales, está Internet, tampoco lo han podido silenciar. Entonces, en Venezuela la gente se entera de las cosas, no es como esa cosa hermética cubana o china o norcoreana. Aunque ellos controlan los medios y a nivel, por ejemplo, de mercadeo, de marketing electoral es muy terrible porque toda la televisión está en manos de ellos, pero a nivel de que las informaciones salgan a la luz pública, pues hay medios para eso. Y en las elecciones, que digamos es un momento emblemático, pues la presencia del periodismo ciudadano, no solamente de nosotros como periódicos, sino del periodismo ciudadano, de los medios internacionales que tenían todo su foco sobre Venezuela, fue muy importante. De hecho, vemos los periódicos españoles y son páginas y páginas y páginas sobre el tema de Venezuela, mucho más que, por ejemplo, que el tema de Le Pen en Francia, que es una cosa que la tienen al lado. Le dieron mucho más espacio a Venezuela y eso hizo que el fraude fuera menor, porque siempre ellos tienen, la estructura electoral venezolana, aunque tienen los sistemas de votación más modernos, son siempre fraudulentos, porque las máquinas no hacen la trampa la hace la gente. Y entonces el sistema electoral venezolano es un sistema donde las máquinas, al cerrar las mesas, en fracciones de segundo están los resultados. Ajá, pero eso a las 8 de la noche, pero los resultados lo dan a las 3 de la mañana. De hecho, todavía no han dado los resultados definitivos. Cuando eso a las fracciones de segundo los tiene. Y aunque se logró la mayoría calificada, que son los 112 diputados, habría que tomar en cuenta que ellos ganaron muchos diputados en estados donde no había control de parte de la oposición. O sea, el estado Apure, Guárico, Yaracuy, Sucre, del Tamacuro, ahí ellos ganaron la mayoría de sus diputados donde no había control de la oposición. Entonces hubo un fraude. Ellos se robaron 800.000 votos. Pero terminó ese resultado de 112 diputados, que es la mayoría calificada, que es exactamente el número, como si hubiera sido producto de una negociación. Y la negociación fue con los militares. No queda otra. O sea, el hecho de que haya sido exactamente los 112 diputados, sabiendo que hubo una presión, que el ministro de la Defensa se le enfrentó al gobierno para que respetara los resultados, la voluntad de la gente, y bueno, respetaron la mayoría calificada. Pero yo no creo que ese haya sido el resultado final. Yo creo que el resultado final fue muchos más diputados que los 112. Perfecto, Miguel, pues muchas gracias. Esperemos que la próxima vez te podamos entrevistar vía telefónica desde Venezuela, donde ya estés en tu despacho, con tu equipo, trabajando con tu gente, y que podamos asistir a una Venezuela libre y una prensa libre en Venezuela también. Bueno, seguro, yo creo que falta poco tiempo para eso. Yo creo que este es un gobierno que no va a durar mucho, porque está en una situación de catástrofe demasiado grande. Tiene en contra la voluntad de la gente, tiene en contra los militares, tiene en contra la opinión pública internacional, tiene en contra su propia gente y no tienen manera de resolver la crisis económica, que es brutal. La gente ya está, ya el año pasado ya la gente empezó a rebelarse contra eso, el tema del desabastecimiento y la inflación,
y yo no veo como, si no toman unas medidas que no las van a tomar, pues no piensan cambiar el modelo económico, pueden solucionar eso, sino más bien empeorar eso. Pues nada, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, con Pedra Noticias y el Correo del Orinoco, y mucha suerte. Gracias.